una vez más para compartir estas charlas, estas reflexiones con temas de discipulado, de enseñanza, donde podamos, como los discípulos del Señor, escucharlo extasiados, tratando de aprender y de que esas enseñanzas del Señor se incorporen en nuestra vida y nos ayuden a descubrir aquellas cosas que a veces están ocultas. Y una de ellas es la libertad. ¿Cómo obtener la libertad? En este tiempo en el que muchas personas de las que conocemos están pasando junto con nosotros las cuarentenas, muchos se sienten esclavos, atados, prisioneros. No me refiero a una libertad física, sino a una libertad espiritual. Y leyendo el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, encontré que ese concepto de libertad está ligado directamente a la verdad. O sea que para poder encontrar esa libertad con la que todos queremos vivir, tenemos que conocer qué es la verdad. Y allí en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31-36, leemos: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca, esclavo es del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y un hecho para destacar es que en este Evangelio se utiliza el recurso literario de tomar determinadas palabras o determinados conceptos para ir desarrollándolos a lo largo de toda la obra, con matices, agregando elementos o modificándolos según la situación. Y uno de estos términos, y sobre el cual queremos reflexionar hoy, es el término de la verdad asociado con la libertad. ¿Y qué es la verdad? Con esa pregunta, por cierto tramposa, en la boca de un poderoso a punto de condenar a muerte a un inocente, como fue Pilato, cierra el hilo de sentidos que el Evangelio de Juan va a dar de este concepto. En el comienzo del Evangelio aparece este término cuando dice que la encarnación es la gracia y la verdad del Verbo hechos realidad en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Y el mismo Jesús lo expresa en Juan 14:6, cuando él se define a sí mismo, cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. El término va a ir tomando diversos matices a lo largo de toda la obra de Juan. Y acá nos interesa detenernos en el momento en que se discute con algunos judíos que habían creído en él. En Juan 8:32 se encuentra el dicho que sintetiza este giro conceptual. Dice Jesús que el que conoce la verdad adquiere libertad. Y esto de lograr libertad a partir de conocer la verdad procede desde el comienzo del Evangelio de Juan, desde el prólogo del primer capítulo. Y en este comienzo se plantea el conflicto entre la luz y las tinieblas. La lucha planteada se da al ingresar la luz verdadera en el mundo. Esa luz, que tiene por cualidad ser verdadera, será recibida por algunos y rechazados por otros. Dice allí en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quienes reciben esa luz verdadera son hechos hijos de Dios. Y por lo tanto,
son declarados libres. Y esto se debatirá luego en el capítulo que estamos analizando, en todo el capítulo 8, que yo te animo a que lo leas y lo releas y lo estudies. Sobre todo ahí en el versículo 33. Al pensar si el solo hecho de ser descendientes de Abraham o de pertenecer a algún grupo religioso te da la libertad o no. El concepto de libertad manejado por este grupo de judíos era que tenían que ver con lo que podemos denominar una libertad étnica, regionalizada. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Con esta afirmación el concepto de libertad estaba atado a la pertenencia o no de ese grupo étnico. Como mucha gente puede estar atada hoy a un grupo religioso y creer que por el hecho de pertenecer a una iglesia ya tienen el concepto de libertad incluido en su propia vida. Inclusive podemos ir un poco más allá. La libertad en este sentido está vinculada necesariamente con la descendencia. Los descendientes de Abraham. Dicen ellos que son libres, pero ¿serán realmente libres? Y la respuesta de Jesús en el versículo 34 del capítulo 8 muestra un corrimiento del concepto de la libertad. Si para los que discutían con Jesús que la libertad era heredada por el hecho de pertenecer a determinado grupo, para Jesús la libertad tiene que ver con actuar, con la manera de vivir. La libertad es un estado que se puede perder con determinadas formas de vivir. Y en este pasaje Jesús lo expresa cuando dice que actuar en el pecado es quedar esclavizado por el pecado. Él dice, el que peca, esclavo es del pecado. Pero Jesús va un poco más allá en el razonamiento. Actuar en el pecado lleva a vivir en la esclavitud de ese pecado. Sin embargo, la libertad nos es dada por Jesús, como dice en el versículo 36. Y en este sentido podemos volver al prólogo cuando dice que la gracia y la verdad nos han llegado a través del Hijo. Juan 1:17. Nuestro actuar en libertad es una respuesta a esa verdad dada por Dios en el Hijo, en Jesucristo. O sea que sintetizando todo esto podemos decir confiadamente que la verdad es instalada en el mundo por medio de Jesucristo desde los orígenes. Y esa verdad se encuentra en conflicto con las tinieblas. Podemos acceder a la verdad por medio de creer en esa verdad, pero también por el contrario podemos perder esa verdad y esclavizarnos a través de la acción pecadora. Esto último marca una idea concreta sobre lo que es la verdad. Ya no es un concepto teórico opuesto a la mentira. La verdad está instalada. La verdad es regalada, es una dádiva, y es lo que permite liberarnos de aquellos actos que nos esclavizan al pecado. Pensemos esta idea atándola a nuestra vida. Si tomamos la pregunta de Pilato cuando le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Podríamos recorrer este pequeño texto buscando en nuestra vida si la verdad es algo teórico, que solo pensamos, o es una búsqueda ética que ayuda a liberar nuestras vidas y a la de nuestros semejantes. En medio de esta sociedad posmoderna en la que estamos viviendo existe una serie de debates acerca de nuevos paradigmas. Y estos debates muchas veces se deriven o pretenden dirimirse con concepciones de verdad que se parecen bastante a las propuestas del texto de Juan por los judíos que habían creído. Según estos, la libertad y la verdad que la genera son otorgadas por pertenencia a determinadas tradiciones religiosas, por ejemplo, o familia. Pertenencia que reclama a una concepción total o irreflexiva de los preceptos de esa tradición. Por ejemplo, pensar, como mis padres son creyentes, yo soy creyente por herencia. Días atrás una señora decía,
En estos tiempos está todo mezclado. Y una no sabe si está eligiendo bien o está eligiendo mal. Y acá está, creo yo, el corazón del ser humano inquieto que vive en estos tiempos. La pregunta, ¿qué es elegir bien? ¿Qué es elegir mal? O dicho en otras palabras, ¿cuál es la verdad? Y me gustaría responder a esta pregunta teniendo en cuenta la forma en que propone hacerlo el Evangelio de Juan, desde las palabras de Jesús. En realidad hay que seguir leyendo un poco más todo el capítulo 8, donde continúa la discusión, pero para sintetizarlo, diremos que la verdad está fuertemente asociada en esta parte del Evangelio con la posibilidad de ser libres. Y si lo decimos al revés, también tiene sentido. La libertad está directamente asociada, fuertemente asociada, con conocer la verdad. La esclavitud, por el contrario, es un estado que se adquiere con el actuar del pecado. Más adelante, en el mismo capítulo 8, en el verso 47, Juan recordará palabras de Jesús en las cuales asocia la mentira con la muerte. Dice Jesús, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es padre de mentira. ¿Podremos pensar entonces en la verdad como aquella acción que tiende a llevar al ser humano a la libertad? ¿Podríamos pensar en la mentira como el accionar que tiende a llevar al ser humano a la muerte? Y será nuestra tarea, la de buscar la verdad que nos lleve a la vida en libertad, que libere diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes clases sociales. Y cada una de estas categorías necesitará diferentes herramientas para llegar a la vida plena. Esas diversas herramientas serán entonces la verdad. Y para conocer la verdad debemos conocer a Jesucristo. Jesús dijo allí en Juan 8:31, dirigiéndose entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y sería bueno que en este día nos preguntáramos si estamos viviendo en esa libertad con la que Cristo quiere hacernos libres. Y si estamos conociendo totalmente la persona de Cristo. Yo creo que nunca alcanzaremos a conocerlo hasta que estemos en la presencia de Él. Me refiero a conocerlo totalmente, integralmente. Por eso que no debemos dejar de estudiar la palabra de Dios, de buscarlo en oración y de pedirle que cada día se revele más a nuestra vida, para andar en sus enseñanzas. La lectura de la Biblia tiene que ser algo fundamental en nuestra vida. Aún te diría antes del desayuno, ya tendrías que estar leyendo un pasaje bíblico, tratando que la palabra de Dios te revele la persona de Jesucristo. Y seguramente cuando lo conozcamos a Él, iremos conociendo la verdad. Iremos dejando de ser esclavos de tradiciones, de paradigmas, de conceptos que no entendemos pero que lo veníamos haciendo. Y en Cristo encontraremos esa verdad y esa libertad que solamente Él puede dar. Yo deseo con todo mi corazón que lo busques en la palabra de Dios, que lo busques en oración. Y el Señor dice que aquel que busca, encuentra. Así que oro por tu vida para que encuentres esa verdad y en Cristo Jesús la libertad absoluta para que puedas vivir esa vida en abundancia que Él quiere darnos. Dios te bendice. Mañana trataremos otro tema de interés.